Le damos la bienvenida a todos los que están participando. En principio, esta reunión había sido programada o diseñada en función de la problemática que estamos teniendo. No es nuevo, sino que es tradicional para el mes de invierno, el mes no, sino los meses de invierno, donde, bueno, ya el problema comenzó en el mes de mayo. El mes de junio se va a poner un poquito más, yo diría, intenso, ya que de alguna manera las distribuidoras están hablando del orden de entre 7 y 15 días de ventana de corte para el mes de junio. Entonces la pregunta es, entre las herramientas que hay para poder hacer frente a esto, ¿qué es lo que tenemos? Más allá del corte, porque eso es lo obvio. O sea, yo corto, me voy y ya está, descargué del sistema mi demanda y con eso le doy un alivio. Pero deberíamos de buscar herramientas que sean alternativas. Una de ellas, y creo que es una de las más importantes, es justamente el reemplazo justamente del GLP, el gas licuado de petróleo, como alternativa al suministro del gas natural por red. Por eso lo hemos convocado, es decir, vino a través de una nota que fue dirigida al presidente de nuestra entidad, de Pedro Cascale. Eso rápidamente se le dio curso y estamos haciendo esta convocatoria. Ahora, les tiro simplemente a los que están presentes y ayer no participaron, porque tampoco salió demasiada información. Me extrañó muchísimo en los medios de lo que fue la licitación del MEXA, que es el mercado electrónico del gas, al efecto de que se explicitaran las ofertas que tenían distintos demandantes. Por ejemplo, las distribuidoras, por ejemplo, las industrias y los generadores, los comercializadores y Camesa, que es un gran demandante de gas natural para generar energía eléctrica. Bueno, voy directamente al grano. El resultado de todo eso es que de 500 millones de metros cúbicos, que era lo que salía a licitarse, 500 millones de metros cúbicos en buen romance son 9 cargamentos, vale decir, 9 barcos que transportan GNL para el mes de junio. ¿Ok? Esto es así y explícitamente es lo que se sometió ahí a concurso. De todo eso, y acá viene entrando a lo que nos corresponde a nosotros, de esos 500 cargamentos correspondiente a los 9 barcos, la industria solamente licitó el equivalente a 0,4 barcos. ¿Me siguen? Eso implica algo así como 22 millones de metros cúbicos, pero eso sería lo que la demanda industrial licitó para el mes de junio, sobre 500 millones de metros cúbicos. Yo diría es casi nada, por no decir nada. Y acá les tiro lo interesante. Los comercializadores son los que participaron de manera grosa, en particular uno de ellos, que no lo tengo identificado formalmente, que se llevaron en total 245 millones. ¿Me siguen? De 500 millones que están licitados, la mitad se la llevan los comercializadores. Bien, les tiro esto para que cada uno vaya teniendo una idea de lo que va a ocurrir en el mes de junio, cuando comiencen a pedirles que hagan los portes. Y bueno, ahí tendrá que ver la industria qué es lo que hace, si corta, si busca una alternativa. Hoy la alternativa de la licitación del MEXA, cuyo valor más o menos está en el orden de $21 el millón de BTU, van a tener que recurrir a un comercializador, con lo cual ese número, desde ya les digo, va a ser superior. Así que dicho esto, era para, digamos, romper el hielo y empezar a calentar el ambiente
Ahora le paso la palabra a Pedro Segla, perdón, a Pedro Pedro, Cascal. que es el presidente de Segla y de Tradefin, para que, bueno, haga su introducción y presente a sus colegas del equipo. Así que, bienvenidos todos ustedes. Pedro, tenés Bu- la palabra. Bueno, Alberto, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Es un placer poder charlar con ustedes y compartirles esta presentación y esta propuesta que le hemos hecho a la Unión Industrial Argentina. Me van a acompañar en la presentación Orlando Rodríguez, que es el responsable técnico de Tradefin, empresa que también yo presido. Me va a acompañar después Sebastián Elejalde, que es el director comercial de Powerflame, que es una empresa norteamericana especializada en quemadores. Y me va a acompañar Enzo Perotti, que ya estuvo en la otra reunión con nosotros, que es uno de los directores de la parte técnica y comercial de Italgas Hipergas, que es una de las empresas más grandes también de Argentina del tema fraccionamiento de gas licuado de petróleo. La idea es dividir la charla en cuatro segmentos. Voy a compartir una presentación, así ustedes después me avisan ahora en unos minutos, a ver si se ve la presentación. ¿Están viendo en pantalla la presentación o todavía no? Todavía no. No. Bueno, ok, ya la comparto. Ahora sí, seleccioné el archivo. Ahí Ahí se te estamos. abrió la posibilidad. Dale. Ahí se abrió. Bueno, ahora un segundito. Ahí vamos. Eh, Trata de ampliarla, sí, así la tenemos en correcto, pantalla completa. correcto. Ahí estamos. Bueno, básicamente la charla, en principio, voy a empezar yo explicando un poquito las alternativas que tenemos para la industria desde Segla. Segla es la cámara que agrupa los fraccionadores de gas licuado de petróleo de Argentina. Y lo primero que quiero explicarles es que las alternativas que tenemos presentes serían, en principio, dos, que es propano-aire y propano indiluido. Después le vamos a explicar qué significa cada uno para aquellos que no las conozcan. Los combustibles los podemos dividir en dos grandes grupos, como ustedes saben, que son los combustibles líquidos y los combustibles gaseosos. Nosotros dentro de los combustibles gaseosos no nos vamos a concentrar en el gas natural, sino que nos vamos a concentrar en el GLP. GLP se denomina en la jerga GLP o gas licuado de petróleo, pero en realidad químicamente es propano o butano. Normalmente en las industrias utilizamos propano. El butano se usa básicamente en garrafas. También se puede usar butano en mezclas, pero por temas de recondensaciones y demás es preferible usar siempre propano comercial o una mezcla con alto contenido de propano. Bueno, ¿qué es el GLP? Se conoce como gas licuado de petróleo los hidrocarburos que en condiciones normales de presión y temperatura se encuentran en estado de vapor, pero que sometidos a presión o reduciendo la temperatura se convierten en líquidos. ¿En qué se usan? Se usan en cuatro usos principales: industrias, hogares, agricultura y transporte. En industrias principalmente en motores, en hornos y calderas. Y en transporte, que es otro uso que no vamos a hablar hoy, pero que estamos trabajando fuerte con la Secretaría de Energía para empezar a viabilizarlo de una manera más popular en el uso de transporte, ya no solo en autoelevadores dentro de las plantas, sino en camiones, en vehículos, etcétera. Que eso en otro momento, Alberto, si querés, podemos hacer otra charla del tema. Perfecto. Tiene muchas ventajas. Bueno, esto para que ustedes rápidamente entiendan cómo es la cadena de valor del GLP en Argentina. Tenemos la etapa de la producción, donde básicamente el GLP se produce de dos orígenes. Creo que es importante que ustedes conozcan la producción porque eso es le da la robustez al sistema del GLP en Argentina. La producción viene, por un lado, de la refinación del petróleo, pero también viene de la separación de los líquidos que vienen asociados al gas natural. El transporte se realiza, en el caso argentino, principalmente por camión. Hay países que tienen poliductos y también, por supuesto, nosotros tenemos algunos, y también en buques. Luego se almacena en grandes plantas de almacenaje. Luego viene la etapa de la comercialización, donde intervienen los socios de Segla, que son los fraccionadores.
Y luego ya la venta se hace en dos, como le dije, en dos alternativas, en garrafas y en cilindros y directamente en plantas de granel, que sería el caso que vamos a tratar con ustedes. La producción, esto es un slide viejo. Acá hablaba que la separación de gases del gas natural traía asociados 4% de líquidos y la refinación aportaba el 7% de la producción argentina. Hoy en Argentina está cambiando mucho esta matriz porque los pozos convencionales traían un 10-12% de líquidos asociados, es decir, de propano, butano, gasolina, y hoy los pozos de vaca muerta están entre 20 y 30%, con lo cual la producción de GLP asociada a vaca muerta está en un crecimiento exponencial, ahora ya lo vamos a ver más adelante, lo cual hace que a futuro vamos a tener muchísima más abundancia de la que tenemos hoy en día. Y la matriz energética hoy está compuesta, o mejor dicho, la matriz de producción en un 79% por separación del gas natural y en un 21% por destilación. ¿Dónde se produce principalmente? Es en la zona de Bahía Blanca, donde llegan los gasoductos con el gas rico y ahí se separan los líquidos, el propano y el butano. Ahí vemos el 55% están en esa zona de Bahía Blanca y después hay una parte que se produce en Buenos Aires en las refinerías de Dock Sud, de San Lorenzo, y el estocaje de alguna manera está repartido en esas zonas también, como ustedes podrán ver en este gráfico, ¿no? Aproximadamente casi 40% en Bahía Blanca y el resto entre Buenos Aires y Santa Fe. El mercado total de GLP en Argentina es de uso interno es aproximadamente 1,5 millones de toneladas al año, de los cuales prácticamente el 80% va a fraccionado tanto en garrafas como en granel, o un poco más inclusive, y el resto se exporta, y se exporta hoy por hoy principalmente a países limítrofes, aunque ya están viniendo a buscar de África y también de Oriente, concretamente de la India, ya están viniendo a comprar producto en Argentina. Es decir, que Argentina produce casi el doble de lo que consume. La producción mundial de GLP, bueno, 350 millones de toneladas al año, Argentina está en 3 millones y Latinoamérica consume 20. Lo importante acá que ustedes vean es que todos los especialistas en el tema indican que desde este año hasta el 2031, Argentina va a llegar a una producción de 7,8 millones de toneladas, con un consumo interno anual actual que es de 1,5 y probablemente no tenga un crecimiento demasiado importante, con lo cual va a haber una abundancia muy grande de GLP y eso hace que, bueno, va a ser un combustible alternativo y fácil de conseguir en el mercado. Eh, y esto es lo último que digo, le voy a pasar la palabra a Orlando Rodríguez, que es los dos tipos de instalaciones que nosotros vemos para la industria. Uno es el propano indiluido, que es básicamente la instalación de tanques con o sin vaporizadores, y aguas abajo ya utilizar quemadores de tipo dual, que después lo va a hablar Sebastián Elejalde sobre los distintos tipos de quemadores que se usan para la industria. La otra alternativa es propano diluido, es decir, aire propanado, algunos lo llaman gas natural sintético, que es la instalación donde se ponen mezcladores de propano con aire, porque es necesario también, según la presión de la instalación, puede ser necesario utilizar compresores de aire, y el fluido que se entrega sustituye al gas natural sin modificar ni quemadores, ni cañerías, ni reguladores, y es totalmente... se puede mezclar perfectamente con el gas natural, es decir, que la sustitución puede ser parcial o total. Bueno, ahora vamos a pasar directamente, le doy la palabra a Orlando, Orlando Rodríguez de Tradefin, que les va a explicar los sistemas de propano aire o gas natural sintético. Orlando, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a hablar un poco de los sistemas de propano-aire, aire propanado o gas natural sintético, como comentó Pedro. Eh, Normalmente es una mezcla que puede rondar entre el 60 y 65% de vapor de GLP y el resto es aire que puede provenir de dos fuentes. Dependiendo de la presión del sistema que tengamos que alimentar, puede ser presión atmosférica en los sistemas de baja presión o sistemas asistidos donde se requiere aire comprimido, como bien se mencionó recién. Las propiedades y las ventajas que tiene esto
básicamente lo más importante de todo es la intercambiabilidad. Es decir, el sistema puede funcionar con propano-aire, puede funcionar con gas natural o puede funcionar con una mezcla de los dos en el gasoducto de la industria que lo utilice. De hecho, que sean miscibles es la más grande de las posibilidades que permite la utilización de esto en cualquier nivel industrial, ya sea industrias pequeñas, industrias medianas o industrias grandes con muchos sistemas, con muchos quemadores y con muchos elementos que consuman gas. Pueden ser calefacciones, pueden ser vestuarios y obviamente producción, tratamientos térmicos, cerámicas, automotrices, cualquiera de ellas. La facilidad de manejo y transporte en la que hace referencia la filmina es porque a la instalación, el GLP llega en camiones, a la instalación industrial, no se requiere ninguna cosa extraña para poder utilizarlo. Dentro de un rato les van a hablar cómo es el tema del almacenaje, está ampliamente difundido en todo el país, la normativa está actualizada, las normas de seguridad funcionan muy bien y no tienen ningún riesgo adicional más allá de tener una cantidad de combustible almacenado, para lo cual las medidas de seguridad de las plantas responden a todas esas dudas. En lo que se refiere a controles de combustión, básicamente hablando de calderas o de hornos o de consumos donde haya llama en el medio, pueden ser tratamientos térmicos, pueden ser hornos indirectos, hornos directos, etcétera. El control de la combustión se realiza con los mismos elementos que posee el equipo o el proceso que consume esa mezcla de gas natural sintético. Es decir, si tienen un controlador digital para un horno, ese mismo controlador digital se hace cargo del funcionamiento de ese horno con gas natural sintético o con gas natural. Después de esto, lo más importante en el caso de un uso de horno, por ejemplo, es mantener la temperatura del proceso. Vamos a dar un ejemplo práctico, un horno que permite un túnel de secado, ya sea una cerámica o de una automotriz o de un elemento que precisa ser colocado dentro del horno por las manos del operario y tener una curva de temperatura en el centro del horno mucho más alto que los extremos, para que en la otra punta del horno, una vez que la pieza está secada, los operarios la puedan sacar a mano sin quemarse. Eso lo permite perfectamente el GNS, el gas natural sintético o el propano-aire, utilizando los controladores que tiene el sistema, cargando una curva de combustión a propano-aire. Es decir, cuando se utiliza el gas natural, el horno lo sabe, carga su curva de gas natural, trabaja perfectamente, y cuando se hace el switcheo a propano-aire, el horno también lo sabe y automáticamente cambia la curva y la parte de combustión se realiza sin ningún inconveniente, sin ninguna necesidad de sumar elementos externos al control de llama. Después, bueno, en la parte de intercambiabilidad es también muy importante que no es necesario interrumpir los procesos para intercambiar los gases. Es decir, una industria puede estar, o un proceso, o un horno, o una caldera, puede estar funcionando con gas natural, llega el momento, la orden del corte, el horario del corte o la restricción sorpresiva, se conecta al sistema de propano-aire, se mezclan los gases en cañería y se corta el suministro de gas natural, como se pide en el caso de una restricción severa, y se sigue funcionando con el propano-aire sin ningún problema. Y cuando se termina la hora de la restricción o el horario de producción, o por el motivo que sea, se puede volver al gas natural o cerrar el proceso en el día con el propano-aire. También es posible hacer arranques en frío con propano-aire. Es decir, en el caso de una restricción a cero, sorpresiva, digamos, un domingo 12 de la noche, a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana, cuando una industria necesita arrancar sus procesos, lo puede hacer perfectamente con propano-aire sin ningún inconveniente. Después otra duda que normalmente hay es sobre obstrucciones de válvulas, instrumentos, reguladoras. No hay absolutamente ningún problema. La miscibilidad entre el gas natural y el propano-aire provocan o producen y ayudan a que en el uso diario
no haya ningún tipo de impurezas, no haya ningún tipo de melaza, no haya ningún tipo de líquido que pueda obstruir válvulas, sistema de seguridad, manómetros, sistema de control, sistemas de seguridad, etcétera. Con lo cual se puede utilizar sin ningún problema en ambos lados, sin tener ese miedo o esa desconfianza de que una válvula de seguridad se tape o un regulador se obstruya. No hay ningún problema en ninguno de los dos. Bueno, esta filmina que les está mostrando aquí es para aclarar una pequeña cuestión en el tema del nombre. Lo van a ver como GNS, gas natural sintético. En las páginas en inglés lo van a encontrar como SNG, gas natural sintético en inglés. Nosotros lo llamamos propano aire o GLP aire. También se le llama aire propanado. Todo es lo mismo. Es una mezcla de gas licuado en fase vapor y aire que puede ser comprimido o atmosférico. Pero en todos los casos es el mismo, el nombre que tenga, el resultado es el mismo. Es una mezcla de gas licuado y aire. Intercambiabilidad. Bueno, acá está la raíz de la cuestión. ¿Por qué decimos que son intercambiables el propano-aire con el gas natural? ¿Dentro de la misma cañería o dentro del mismo gasoducto, dentro del anillo interno o dentro de la misma cámara de combustión de un horno? Eso es porque lo que se iguala no son directamente los poderes caloríficos, sino un índice, que se llama índice de Wobbe, que es una relación entre el poder calorífico del combustible que estamos usando y la gravedad específica de ese mismo combustible. Entonces, en el gas natural, la gravedad específica y el poder calorífico en esa fórmula matemática dan un índice de Wobbe aproximado que puede variar entre 12.100 y 12.700, dependiendo obviamente de la gravedad específica y del poder calorífico. En algunos lugares es 9.500, en otros lugares puede ser 9.300, 9.800. En general depende de la zona del país y de la cromatografía del lugar, qué poder calorífico tiene el gas natural allí. Si pasamos al índice de Wobbe del gas natural sintético, la relación pueden ver que se mantiene porque la gravedad específica del GLP es más alta que la del gas natural y el poder calorífico hace la diferencia. Con lo cual, dentro de la fórmula matemática, llegamos al mismo índice de Wobbe, entre 12.100 y 12.700. En los equipos, normalmente, ese índice de Wobbe es ajustable, ya sea automático o manual. Y en el gas natural, como en el gas natural sintético, como pueden ver allí, estamos hablando de diferentes densidades y diferentes gravedades específicas, pero el resultado es el índice de Wobbe, es el mismo número. Y eso es lo que permite que un gas se pueda mezclar con el otro, sin tener que cambiar ni la presión, ni los caudales, ni orificios, ni reguladoras. Un quemador que funciona con gas natural puede exactamente igual funcionar con gas natural sintético o aire propanado. Lo que muestra allí es la idea de la balanza, donde el caudal equivalente, el flujo equivalente de energía entre el gas natural y el propano-aire mantienen el equilibrio. Con lo cual, un quemador lo que ve es un combustible equivalente al original y no hace diferencia en la forma de funcionar. La comparación entre uno y otro, allí pueden ver las características en composición, el gas natural mayormente metano, el gas natural sintético es GLP, gas licuado con aire. No son tóxicos, son seguros, el valor de Wobbe es el mismo, que es el índice que vimos recién que permite compararlos y mezclarlos y juntarlos dentro de una misma cañería. Y como se muestra allí, no se necesitan ajustes de presión ni de quemadores y es de uso doméstico porque ustedes con esta tecnología tranquilamente pueden alimentar una ciudad, un barrio o un pueblo. De hecho, ya los hay en Argentina. En esta imagen están viendo el sistema de gas natural sintético, qué componentes básicos tienen. Por un lado van a tener el GLP líquido, que es el que tienen almacenado en el camión que se los trae a la industria, un tanque de almacenamiento, donde se va a guardar ese GLP en la reserva para hacer funcionar el sistema, un sistema de bombeo que alimenta un equipo que es un vaporizador,
que un vaporizador se puede pensar rápidamente como un intercambiador de calor. Es un elemento en el cual, por un cambio de energía entre una masa de agua caliente o de aire caliente, con el GLP, lo pasa de fase líquida, como está en los tanques, a fase vapor. Y esa fase vapor hace que el GLP vaporizado sea posible de mezclar con el aire comprimido y en un equipo que genera esa mezcla y controla el porcentaje de gas y controla el porcentaje de aire que se aporte, entrega la mezcla de propano-aire o de gas natural sintético a un gasoducto, a un anillo interno o a un consumo puntual. De forma tal como se ven las flechas, que tanto el gas natural como el gas natural sintético pueden estar juntos, separados, uno u otro dentro de la cañería sin tener ninguna consecuencia del lado productivo. Bueno, hablando del tema de tamaños o de escala de las plantas de propano aire o qué se necesita para tener un sistema, para tener un proceso alimentado por propano aire, básicamente en esa imagen ustedes ven 6 tanques de almacenamiento donde van a tener el gas licuado almacenado, el camión que es el que se lo trae de parte del proveedor y la caja negra que es lo que nosotros llamamos sala de vaporización o sala de máquinas. Esa sala de máquinas tiene el vaporizador, que pasa el GLP de líquido a vapor, el mezclador, que es el que se encarga de juntar el vapor de GLP y el aire en la proporción adecuada para poder alimentar el gasoducto o el anillo, y el compresor, en caso de ser necesario, que puede estar en esa misma ubicación o puede ser externo, es decir, se puede tomar aire comprimido trayéndolo con un caño desde la sala de compresores de la industria que se trate. Si la industria, por su proceso, no tuviera aire comprimido, se coloca un compresor externo y se lo conecta al sistema. Bueno, ejemplos de costos. Acá, seguramente Pedro va a tener el número más ajustado que yo. Lo que se muestra allí es una escala de costos para sistemas de 3.500 o de 1.800 metros cúbicos hora como dos extremos de las industrias que ya tenemos en el histórico de alimentación con gas natural sintético o con propano aire. Ese primer renglón que habla de 3.500 metros cúbicos hora, estamos hablando de una industria grande o una automotriz grande o una metalúrgica grande. Eh, Muchos equipos, podemos llegar a pensar 150, 120 quemadores en un mismo anillo interno. Una planta de 1.800 metros cúbicos es una planta típica donde se alimenta solamente un proceso o un horno o una sala de calderas y se deja por fuera todo el resto de la fábrica, es decir, vestuario, cocina, etcétera, calefacciones quedan funcionando a gas natural y con esta planta se alimenta calderas o se alimentan los hornos o se alimenta el proceso necesario para producción. En las industrias A ver, quiero hacer un comentario, Orlando, nada más dime, que no hay limitación en cantidad, en tamaño, ni para arriba no, ni para abajo, ni digamos. para abajo. Eso también lo quería aclarar. Sí, se puede colocar esto para una panadería como para una industria metalúrgica masiva. El único elemento a tener en cuenta es el caudal de gas natural que consume y se dimensiona el sistema para igualar ese consumo. Las máquinas que hacen la mezcla de aire y de vapor de GLP son escalables, es decir, hay máquinas pequeñas para mezclas de pocos metros cúbicos y hay máquinas mayores, de mayores diámetros y mayores caudales para los consumos altos. Después, bueno, el plazo estimado que dice allí, 120, 150 días, es el plazo que se necesita para importar los equipos, construirla, ponerla a punto, habilitarla, etc. Bueno, vamos a hablar un poco específicamente de la mezcladora que está dentro de la caja negra que hablamos recién, que es la sala de vaporización. Hay dos tipos hay un escalón de presiones que define si una mezcladora es de baja presión o de alta presión, que es más o menos 40 libras de presión de gasoducto. Si estamos en 40 libras o debajo, se utiliza un mezclador más sencillo, que es un mezclador de Venturi. Es un mezclador que genera la mezcla
con boquillas fijas, es decir, no hay función electrónica adicional más que la mezcla en sí que se genera por el efecto Venturi, es decir, por un caño pasa el gas licuado vaporizado a determinada temperatura y presión, y esa presión succiona aire comprimido. Esa foto que estamos viendo ahí es de una automotriz. Esta planta fue instalada en el 2005 y todavía hoy está operativa. El caño azul que ven por debajo de la foto es el caño que trae el aire comprimido. Los caños amarillos que están por detrás son los que traen el gas licuado. La caja celeste es el vaporizador que pasa el GLP de vapor, de líquido a vapor. Y los cuatro tubos verticales son los venturis de los cuales estamos hablando. Allí se genera el gas natural sintético que se almacena en ese tanque blanco vertical, que es un tanque pulmón, que es un elemento que sirve en estos casos para tener un suministro estable, porque los ventures trabajan alternativamente por escalones de presión. Es decir, cuando tienen bajo consumo arranca uno, cuando el consumo aumenta se suma el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, la cantidad que tengan el equipo, y todo el producido del propano aire se coloca dentro de ese tanque pulmón para que el consumo del otro lado, que es la fábrica, tenga una presión y un caudal estable. Este caso que están viendo aquí, esto ya es un mezclador de alta presión, es decir, estamos hablando de presiones de gasoducto de 4,5 kilos, 5 kilos por centímetro cuadrado. Esta planta se construyó en el 2008, como se ve ahí en la foto, también está operativa el día de la fecha. Es de una planta cervecera en el interior de la provincia de Buenos Aires y está conformada por el vaporizador, que es la caja celeste que está sobre la izquierda, que hace la misma función que hablamos antes, y del lado derecho van a ver un conjunto de dos equipos. La máquina lila o violeta que está en el medio es el mezclador. El tanque azul es el tanque de aire comprimido. La máquina lo que hace es une, mezcla y controla el porcentaje de aire comprimido que le coloca el porcentaje de volumen de propano vaporizado. Y la otra caja gris que está al lado es el cerebro del sistema, es un calorímetro que está permanentemente quemando una muestra del gas producido para controlar cuánto gas la mezcladora le coloca o le saca a la mezcla para que lo que entregue a fábrica sea exactamente igual al índice de Wobbe del gas natural que esa fábrica utiliza. El caño amarillo que ustedes ven sobre la derecha, que es una especie de Z, ese caño alimenta directamente el anillo interno de la fábrica. Todos los quemadores de esa fábrica se alimentan directamente desde allí. No hay tanque pulmón, no hay necesidad, porque por presión y por volumen la misma cañería trabaja como pulmón del sistema y todo el producido directamente se entrega a fábrica. En este caso creo que estamos hablando de 8 quemadores masivos de muy alto consumo, dos grupos electrógenos, el comedor, los vestuarios y la calefacción interna de la fábrica. Todo colgado de este sistema. Que como ven, la sala de vaporización o la sala de máquinas es relativamente pequeña. Esto tiene 5 por 5 en esa platea de concreto que ven en la foto y el compresor está en un tinglado, en un galpón que está por fuera de la fotografía, porque, digamos, de esa forma lo decidió colocar esta industria en cuestión. ¿Por qué? Porque el compresor en invierno lo usan para la planta de propano aire y en verano tiene un bypass y lo utilizan para el resto de la fábrica, como para no tener un equipo improductivo durante el verano. Esta foto que está aquí muestra otro modelo de vaporizador, el que vimos recién era vertical, este es horizontal, la cámara de agua es mucho más grande, es para caudales y volúmenes mayores. Esta planta es una planta también construida en el 2008, también todavía sigue en funcionamiento, es de una procesadora de alimenticia en la zona de Balcarce. Tiene una mezcladora como la que vimos recién, también controlada por un cerebro electrónico, por un calorímetro, y producción de gas licuado, vapor, a través de ese equipo que ven en pantalla. En esa caja azul hay la mayor parte de su volumen, es un terrible tanque de agua, con una mezcla de glicol, que es el elemento calentado por el quemador. Es decir, el quemador no calienta el gas directamente, el intercambio es indirecto.
nosotros lo llamamos de baño de María, los fabricantes lo llaman calentamiento indirecto. Esto que están viendo acá es un ejemplo de una planta pequeña de gas licuado, también de una automotriz, que está formada por dos baterías de 12 tanques. Y a partir de esa pequeña planta de 12 tanques se alimentaba puntualmente la planta de pintura en una primera etapa y todo el resto de la fábrica en una segunda etapa. Es decir, a la salida de la planta de propano-aire había una válvula de 3 vías y ellos podían elegir si alimentaban solamente el túnel de pintura de vehículos o el resto de la fábrica. Al día de la fecha, esa planta se amplió y alimenta toda la fábrica. 6.000 empleados por día en 3 turnos. Cuando tienen restricción a cero, funcionan tranquilamente con la planta de GLP, sin ningún cambio, sin ningún problema. Esa foto que están viendo ahora, bueno, esa es una instalación casi única en el mundo, es la planta de propano-aire de Narsa, que se construyó en el año 2004 y funcionó creo que hasta el 2015-2016. Es un sistema de 1 millón de metros cúbicos día que conectaba directamente con el NEUA 2, que es el gasoducto que alimenta la ciudad de Buenos Aires, con exactamente el mismo principio que hablamos recién. El GLP llegaba por un poliducto, esas 8 o 9 cajas que ven ahí eran vaporizadores de baño de agua María, calentadores indirectos. Los dos techos que ven detrás son enormes compresores de 2 etapas que llevaban el aire de la presión atmosférica hasta 21 atmósferas. La mezcla se generaba a 23 atmósferas y la inyección en el NEUA 2 se generaba a 25 atmósferas. Y alimentaba directamente la ciudad de Buenos Aires. Lo cual demuestra que el propano aire o gas natural sintético se podía mezclar sin ningún inconveniente con el gas natural que ya existía y circulaba por dentro del gasoducto, y desde la central de Barracas o desde la central de Puerto controlaban el índice de huevo de las mezclas y era perfectamente funcional. Bueno, estas son algunas de las empresas que tienen sistemas de propano-aire o de gas natural sintético. Maltería Pampa en Puan tiene un sistema con mezcladora proporcional porque tiene alta presión, alimenta toda la fábrica. Bimbo de Argentina, la planta del Parque Industrial Pilar, tiene un sistema para alimentar solamente la línea de hornos. Vamos, Orlando, vamos a esta parte saltearla para darle Ok, tiempo a Sebastián, porque si no, no vamos a estar perfecto, medio justo, y también a Enzo, que quiero también que perfecto. explique un poquito, pero esto para que la gente tenga idea. Estas son algunas, no son todas las que hay en el país, pero para que tengan una idea de que es un sistema ya bastante conocido y probado, ¿no? En el país. Así que bueno, esto es lo que es la presentación de Segla propiamente dicho, y gracias Orlando por traer fin con la presentación. Yo ahora le doy la palabra a Sebastián Elejalde para que nos haga no sé si ustedes están viendo ahí, a ver, la pantalla dice Aztec, ¿puede ser? Estamos viendo lo mismo que han proyectado, o sea, La Ah, presentación de propanoide está en pantalla listo, en este ahora voy a momento. cambiar la presentación. O sea, cambio la presentación. Bueno, gracias a todos. vamos. Ahí está, ahora sí. Ahora creo que ya está la presentación. Así que, bueno, Sebastián, no sé si tenés micrófono, si querés empezar a hablar. Ok, sí, ¿escuchan ahí? Sí, perfecto. Perfecto. Ok, gracias. Bueno, Más o hola menos a todos. 10 minutos, Sebastián, para darle tiempo después a Enzo también. Así que no nos extendamos mucho más que eso. Dale, dale, no hay problema. Bueno, entonces, bueno, como les ha comentado Pedro y Orlando, vamos a hablar el tema, alineados con el tema, pero ya desde la parte de los quemadores, que son los que finalmente en los procesos productivos consumen el combustible. Ok, dale, Pedro, avanza ahí. No sé dónde querés que pase, Sebastián, tú me dices, ¿eh?
Si quieres empezar acá. Es que Yo no me lo estoy. parece que no está hablando, No, es que tiene, o no está hablando o tiene mala señal, Ok. mala comunicación. Eh, bueno, no sé, Sebastián, si nos estás escuchando. Si no, le damos la palabra a Enzo y después si te podés llegar a conectar con alguna mejor señal. Sería fantástico, así vamos aprovechando el tiempo, Sí, Pedro. sí. Sebastián, te vamos a dejar ahora a ver si te puedes reconectar de algún lugar que tengas mejor señal. Enzo, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Bueno, no sé si querés Sí. explicar No voy vos a un ser poco muy sintético. la parte comercial y cómo Sí, funcionan los sistemas que ofrecen ustedes para este tipo de clientes industriales, ¿no? sí, voy a ser sintético ya que nos apremia un poquito el tiempo. ¿Eh? Simplemente, bueno, Italgas, ya creo que conocen, es una empresa comercializadora, distribuidora de gas licuado de petróleo. Para este tipo de negocios nosotros ofrecemos únicamente propano entre un 97 y 98% de propano, su constitución total química. Producto tenemos, producto hay, tenemos suficiente almacenamiento como para soportar las bajas temperaturas. Y como dije anteriormente, uno de los puntos principales es el transporte. ¿M? El transporte de este tipo de producto para estas empresas se hace principalmente por camión, camiones entre 22, 20 toneladas y eventualmente algún camión de 10 toneladas, pero lo principal son camiones de 20 toneladas. Por suerte, las empresas que utilizan este tipo de instalaciones son empresas que se encuentran sobre autopistas, sobre rutas, por lo que no es difícil el abastecimiento en malas condiciones de tiempo. Eh, Acá lo importante, lo más importante ya para aquellas empresas que tienen la instalación, ¿m? Ya sea con tanques de batería de tanques, 6, 12, 18 tanques, o algunas ya están teniendo tanques de 99 metros cúbicos. ¿M? Prestige Auto es una de ellas. ¿M? Ha reemplazado los tanques de 7,3 metros cúbicos por tanques de 99 metros cúbicos, con lo cual tienen abastecimiento y por solamente 3 días. Es decir, un tanque de, vamos a resumir, 100 metros cúbicos, son un tanque de 50 toneladas de gas, esas 50 toneladas se consumen en 3 días para la industria automotriz. Por lo tanto, es muy importante que ya sabemos que el tiempo no lo podemos manejar. Eso no lo podemos manejar. Lo podemos prever con alguna anticipación, pero que las empresas que utilizan el gas estén principalmente atentas a al clima precisamente, porque como tienen 3 días algunas, hay otras que tienen un día y medio, nada más de capacidad para utilizar GLP. Eh, Se torna difícil hacer la logística. Nosotros la podemos hacer porque tenemos suficientes camiones de todo tipo, pero ya sabemos que cuando baja la temperatura, no una empresa, todas las empresas salen corriendo a buscar GLP. Independientemente de eso, nosotros ya estamos cerrando algunos contratos. Nosotros empezamos a hablar de contratos en el mes de febrero, febrero, marzo, con suficiente antelación para ya cuando se acercan los primeros fríos, tener la parte comercial ya cerrada. Hay otros que todavía están en veremos, hay otros que todavía no tienen instalaciones, por eso bienvenido todo esto, esta introducción a lo que son las instalaciones de GLP. Y principal, y otra cosa importante también a las empresas que ya tienen las instalaciones, por favor, les decimos que tenga la certificación semestral hecha, porque sin certificación semestral de la instalación no se puede entregar gas licuado. Eso es importante. Eh, Les vuelvo a comentar, tenemos desde nuestro lado tanto el transporte como el producto. Hoy creo que estamos en un precio competitivo, lo que es el GLP. El GLP, el precio lo pasamos por tonelada. Estamos en 1.380 pesos la tonelada de GLP.
Recuerden que la tonelada de GLP tiene El- 12.000 kilocalorías, con eso pueden perdón, hacer las conversión. Enzo, Sí, te corrijo, 1.380 al kilo sería, 1.380.000 la perdón, tonelada. 1.300.000 y un poquito barato era lo que, lo que estaba hablando. No, porque si no, Sí, ya, el kilo. ya me estaba sonando el teléfono que todos querían GLP en vez de Sí, gas sí, todos natural. querían, exacto. Así que básicamente es eso. Lo principal es que el producto está. El producto está y el transporte también está. Lo que tiene que estar es la previsión, de cerrar los contratos. Cuanto antes, ya estamos en el mes de mayo, mediados de mayo, casi junio. ¿M? Cerrar los contratos cuanto antes, tener las plantas, vos sabrás, Pedro, las plantas requerirán mantenimiento, que los mantenimientos estén finalizados ya para esta época, y los certificados semestrales, que eso sí es muy importante, si no, lamentablemente no se No, puede entregar no se puede cargar. Enzo, yo me anticipo una pregunta que por ahí te van a hacer. Sí, Ustedes, bueno, también hay otro socio de Segla, ¿no? Pero digamos, en este caso estás vos acá hablando por el resto también. sí, Ustedes para clientes nuevos, vamos a suponer que una industria que está acá escuchando quiere una planta, no ya para este año, porque no llegamos para el año que viene, digamos, ¿no? Quisiera. sí, sí. ¿Ustedes la modalidad contractual le ponen los tanques en comodato habitualmente? Y Eso el... depende de lo que prefiera el cliente. Hay clientes que prefieren tener tanque propio, ¿eh? Ujú, Que con esos tanques propios, bueno, tienen que hacer toda una presentación ante la Secretaría de Energía como almacenadores de GLP. ¿M? ujú. O bien, si no son tanques propios, la ventaja de tener tanques propios es que pueden llamar a licitación, que muchos lo hacen, para hacer una compulsa de precios y que sea cualquier empresa la que les pueda suministrar el producto. Otras empresas, las menos realmente, son aquellas que piden los tanques en comodato. Nosotros le ofrecemos los tanques en comodato, no importa la cantidad de tanques, siempre hablamos de batería de tanques de 7.300 litros o 7,3 metros cúbicos de líquido. Generalmente, Acerbrag, por ejemplo, Acerbrag tiene 12 tanques, eh, que es lo normal que se utiliza. Para mayores consumos ya tenemos que hablar de 12, 18 tanques, 24 tanques, que eso sí se puede entregar en comodato. Perfecto, perfecto. Bueno, los tiempos ya lo hablamos, nosotros para armar una planta entre 120 y 150 días, en lo cual en esos tiempos obviamente se instalan los tanques, ya sean en comodato Sí, o en compra, así que los tiempos los vimos, los costos de la planta ya lo vimos y con los 1.300, 1.380.000 pesos la tonelada de propano, también pueden sacar sus cuentas de cuánto les sale hacer el peak shaving o la sustitución de gas natural con propano aire, básicamente. Hay que exacto. tener en cuenta que obviamente hay un 30% aproximadamente de aire, ¿no? Es decir, que no es que se usa directamente, hay que hacer la fórmula para ver la equivalencia contra el metro cúbico de gas natural sustituido, para ver la equivalencia en dinero, ¿no? No, no es un cálculo Correcto. directo. Ok, perfecto, Enzo. No sé si querés agregar algo más de tu lado. No, estoy dispuesto a cualquier pregunta, pero Bueno, por mí lo hice sintético precisamente para ahorrar un perfecto. poquito de tiempo en esto. Te agradezco mucho y no sé si ahora sí está Sebastián. Sebastián, ¿estás ahí? A ver si ahora podemos escucharte bien. Sebastián está en Colombia, por lo que sé. Ah, bueno, ahí viene el Por, punto. por eso no tengo activo el micrófono. Creo que se lo tienen que habilitar. A ver si se lo puedo habilitar yo o si no. Ahí Ahí sí. ya. Listo, perfecto. Fuerte y claro, Sebastián, adelante. Ok, gracias. Bueno, esperemos que no se dañe. Entonces, Bueno. bueno, les decía que en línea con lo que se venía hablando de las equivalencias de los combustibles, bueno, finalmente los quemadores son eh, donde se quema precisamente el combustible para generar calor dentro de las industrias. Y bueno, entre todos los combustibles tenemos principalmente los gaseosos líquidos, sólidos y alternativos, pero hoy entonces nos vamos a enfocar en los combustibles gaseosos. Y algo importante también es, normalmente el diésel ha sido muy utilizado,
digamos, tradicionalmente. Les voy a hablar de los beneficios que es pasarse del diésel a gas, ya sea a gas natural o a propano. Entonces, se aumenta la eficiencia, la vida útil de los equipos digamos, por la misma limpieza, lo más limpios que son los gases, no solo en su manejo, sino en sus emisiones. Se elimina la corrosión ácida porque pues, los gases tienen un contenido casi que insignificante de azufre. La combustión es mucho más eficiente, se aprovecha el gas alrededor en un 90% cuando se quema. Bueno, ya les decía, menores residuos, menores incrustaciones. Entonces es más amigable no solo para el ambiente, sino para los procesos y, digamos, para los operadores de los quemadores. Eh, y bueno, no forman depósitos en intercambiadores de calor. El mantenimiento es mucho más reducido. Se tienen también ahorros operativos y administrativos. Y la producción de vapor es menor también por el precio del gas. O sea que producir una tonelada de vapor sale menos costoso con gas que combustible líquido. Eh, bueno, emisiones mucho más bajas, eh, no se genera smog. eh, entonces, tanto el GLP como el natural son los combustibles ideales. eh, Son muy limpios, como ya hemos visto, más económicos desde todo punto de vista. Bueno, y entonces, hablando rápidamente, ya que desde el punto de vista de los quemadores, entonces hay quemadores que están hechos para gas, hay unos quemadores que están hechos para líquidos y hay unos quemadores que son duales, o sea, que son quemadores que pueden trabajar con un combustible gaseoso, con un combustible líquido. Y también están quemadores que pueden trabajar con dos gases. Bueno, entonces entre los quemadores a gas es un quemador. En este caso vemos quemadores de tiro forzado, que son los más utilizados en particular en la industria de calderas. Eh, Quemadores que vienen con su tren de gas, tren para el manejo de gas, que puede ser ya sea propano o puede ser gas natural. Algunos de estos quemadores se puede hacer un cambio de un gas a otro. eh, y simplemente se hace un ajuste de presiones y de la, de la forma en la que se hace digamos, la relación aire-combustible durante todo su rango de operación, o sea, ya desde su mínima capacidad hasta su máxima capacidad. Em, Esto es lo que bueno, estabas hablando recién, no sé si quieres que pase o lo dejo acá. sí, no, ahí solamente es decir que gracias a esa intercambiabilidad entre el propano y el gas natural, podemos tener un mismo quemador para quemar cualquiera de los dos combustibles, eh, gracias a que, a pesar que tienen poderes caloríficos diferentes, la relación aire-combustible de ellos también es distinta. Pero entonces, digamos que el ventilador, el que mueve el aire de combustión, finalmente termina siendo el mismo gracias a eso. Entonces, eh, es una ventaja que teniendo un quemador de gas natural o de propano, podamos llegar en cualquier momento a utilizar, a cambiar alguno de estos gases. O, como veíamos ahora con Orlando, pues a usar el gas natural sintético, el aire propanado, que también es muy beneficioso. Bueno, los quemadores de combustibles líquidos, como les decía entonces, digamos que el más común en el mundo es el diésel. En algunos lugares se usan combustibles más pesados, pero bueno, por todo lo que veíamos antes, ellos ya están dejando de ser muy utilizados. Aunque en algunos lugares remotos todavía se utiliza y pues bueno, digamos que es una opción que no se debe descartar
cuando sea posible utilizarlo principalmente como respaldo. Entonces son equipos que tienen también todo su tren y para manejo del combustible, al igual que una bomba para atomizarlo en la boquilla. Bueno, y en los quemadores duales, entonces tenemos, como les decía, tenemos varios tipos de quemador dual. Tenemos un mismo quemador que puede quemar gas y puede quemar diésel, por ejemplo. Entonces, en algunos lugares se tiene eh, el combustible, el gas, por ejemplo, como combustible principal y el diésel para backup. Pero se utiliza muy esporádicamente, solo cuando se hacen, digamos, paros programados en el suministro de gas. Dale ahí otra, podemos pasar. Y también, como les decía, hay quemadores de gas, o sea, quemadores que tienen un tren para gas natural y otro tren independiente para propano. Entonces, ¿esto qué nos permite? Nos permite que para el operario, el que está ahí con el equipo, el cambio de un combustible a otro sea mucho más fácil porque ya el equipo va a estar previamente ajustado en presiones, la curva de operación de los servos, todo va a estar previamente ya establecido para que en el momento que tenga que cambiar de un gas a otro sea simplemente con pulsar un botón. Estos equipos pueden traer todo el control electrónico, eh, tanto para la relación aire-combustible como para este cambio de, de tren para uno u otro. Entonces, ahí en lo que se traduce es en facilidad para la, para la operación. Bueno, y solamente para que ustedes sepan, bueno, Tradefin representa a Aztec. Aztec en una de sus líneas de productos son los quemadores PowerFlame, quemadores principalmente pensados para calderas, también para algunos hornos con procesos de baja temperatura y son quemadores que pueden llegar hasta los 43 megavatios de potencia, quemadores que pueden venir también para bajo NOx en el caso en el que se necesite, para combustibles, todos los combustibles líquidos, todos los combustibles gaseosos, quemadores duales. Entonces, no, esto es todo lo que le queríamos mostrar a ustedes por el lado de los quemadores. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Bueno, Alberto, hasta acá llegamos con las presentaciones. No sé si no sé cómo está en el tiempo, si querés que la gente quiera hacer alguna pregunta, tiene Sí, alguna sí, duda. por supuesto, Pedro, realmente les agradecemos la información que nos han presentado. Y por supuesto que esto está abierto a preguntas, pero la primera pregunta la voy a hacer yo. O sea, en función de lo que acaba de presentar Sebastián, da la primera impresión. A ver, yo estoy hablando de una planta que ya está utilizando gas y que finalmente tiene necesidad de decir, bueno, voy a utilizar un backup y ese backup puede ser el GLP. O sea, ir al propano aire me parece mucho más interesante, más simple que ir a los quemadores duales. No sé cómo lo ven ustedes Depende, eso. depende de la escala, Alberto. Para una Ah, digo, industria que tiene una caldera individual o pocos quemadores, probablemente sea más simple y más económico el quemador dual. Para una bueno, industria de gran porte, como estas que mencionó Orlando, de automotrices o alimenticias, de gran cantidad de quemadores, gran cantidad de procesos, con calefacción de instalaciones, anillos internos complejos y demás, probablemente es más económico y hace más sentido la planta de propano aire. Lo que pasa es que, por la experiencia que nosotros hemos visto en Argentina, el GLP para uso industrial de backup irrumpe allá por el 2003, cuando empieza a haber faltante en las industrias, pero anteriormente muchas industrias cuando tenían que pensar en algún quemador, etcétera, pensaban más en gasoil, fuel oil claro. y o gas natural después ya, y algunos con... La mayoría ya iban por ese lado.
Hoy la realidad es que el gasoil no compite para nada con el GLP, es carísimo. Entonces hoy el GLP es muy válido para un quemador dual. Sería mejor pensar, descartar, erradicar el tema fuel oil, gasoil, etcétera, ir a GLP, gas natural. Pero te repito, va a depender de la escala. Una industria que tenga un quemador, dos, una caldera, tres, cuatro, cinco, puede ser que sí. Pero cuando ya tenés cientos de quemadores, cientos de aplicación o decenas, ya no conviene. Ya no conviene porque, como decías vos, conviene propano aire directamente. Sí, perfecto, perfecto. Ahora, es interesante, entiendo que ya de todos los que están acá participando, ustedes lo han planteado muy bien. Hoy estamos en una emergencia y esa emergencia te lleva a buscar lo que se pueda para tratar de reemplazar el combustible y evitar el corte. Es decir, salir de cero con esta situación para hoy no es posible por el lapso. Si estamos hablando de 140 días, no va. Pero sí lo que estaba comentando Enzo respecto al hecho de que hay varias que ya están trabajando con el peak shaving y eso el mensaje, muchachos, metan, yo entiendo que ya todos deben estar activados y los teléfonos deben estar sonando por todas las cosas que estamos viendo. O sea, estamos hablando de aproximadamente 10 días de ventana de corte para el mes de junio y posiblemente para el mes de julio haya 30 días, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo son cosas que no las invento yo, sino que es lo que están transmitiendo. Correcto. Entonces, ese es un aspecto y el otro es el hecho de justamente todos aquellos que no tienen el producto y tienen la posibilidad de tener un abastecimiento energético limpio, realmente como es el gas natural o podría ser el propano aire, que es la propuesta, en aquellos lugares donde las redes de distribución todavía no llegan o pueden tener un plazo de ejecución bastante prolongado. Estamos en Argentina y una cosa es lo que se dice y otra es lo que finalmente ocurre. Así que creo que realmente el mensaje es muy clarito, es muy interesante la alternativa. Yo lamento que no la hayamos puesto así en difusión. No es algo que no se conozca, pero por lo menos haber empezado a machacarlo, digamos, allá por el mes de enero o de diciembre del año pasado, frente a todo Sí. este problema que venía. Pero bueno, Ah, es lo que hay hoy. Así que, Alberto, yo te agradezco la oportunidad, como siempre, que me has dado para explicarlo. Y como bien decís vos, siempre hay dos buenos momentos para plantar un árbol, ¿no? Hoy o hace 50 años atrás, ¿no? Así que, pero la realidad es esta. Yo veo lo siguiente, mirando hacia adelante, ¿no? El tema de la manta corta y la infraestructura, yo creo que va a seguir siendo un problema, porque vas a tener un gasoducto que se está ampliando, seguramente que sí, pero después hay que ver todos los restos de los tramos internos que tengan la capacidad, no, que no haya problema como tuvimos el año pasado con Camusi, que dejó toda la zona de la costa sin gas por un problema técnico de un compresor, si mal no recuerdo. así Y es. después la infraestructura va a crecer, me refiero a la industria y el residencial va a seguir creciendo, con lo cual lo que es la manta que hoy te puede llegar a cubrir, en un par de años puede volver a ser corta. Entonces, un poco la idea del mensaje que queremos transmitirle es, sea una tecnología, ya sea propano aéreo, quemadores duales, que tengan en cuenta la posibilidad de tener un respaldo, así como tiene un grupo electrógeno de respaldo para los días que hay corte de electricidad, que puede ser en cualquier momento, porque te sale mucho más caro un día de parada de planta imprevisto que lo que te sale la planta entera para la mayoría de las industrias. Ese es un poco el concepto que queremos también transmitir, ¿no? Perfecto, es el mensaje que tiene que llegar a todos estos destinatarios que tendrán que hacer esta evaluación y realmente tenerlos realmente ustedes como una solución concreta y efectiva. Pero me gustaría ver si alguno tiene alguna consulta, que son, entiendo, los que están más prácticos, vale decir, en el terreno, que son los que tienen que hacer o mantenimiento o ampliación de planta o etcétera, etcétera, dentro de la industria. Así que dejamos abierto si alguno quiere hacer alguna pregunta en particular. Tenemos acá los especialistas, ¿eh? Así que aprovechen. Ahí alguien levantó la mano, así que le damos, entiendo que Silvi
vos tenés que darle el ok. Hola, creo que me escuchan, ¿no? Ahí está, perfecto, Alberto, dale, dale, Sí, 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 excelente, tiene el dale. ¿qué micrófono tal? abierto. Sí, sí, sí. Yo Bueno, estoy atenta cuando levantan la mano, ya les abro el micrófono para que primero puedan un hablar. saludo a todos y especialmente a Pedro ahí que estaba Gracias, gracias Alberto. expresando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, un Quiero abrazo. aclarar que, bueno, hace muchos años que trabajamos sobre este aspecto con Pedro. Acá hay dos condiciones específicas, si puedo trasladar algo puntual que estaban preguntando. De hecho, la mayoría de aquellas plantas que tienen ya su equipamiento, evidentemente han salido a contractualizar y de hecho algunas muy vinculadas al trabajo que nosotros venimos desarrollando, como algunas automotrices, no solamente han adquirido ya previamente, sino que también están aumentando los volúmenes de desempeño que van a tener. Pero acá hay algo muy importante que terminó de decir Pedro y que vos también lo estabas avalando, Alberto, que yo lo quiero llevar al campo de trabajo cotidiano. En el caso, por ejemplo, del litoral de nuestra provincia, hoy por hoy Enerfe ha hecho el desarrollo estratégico de todo el gasoducto norte y Litoral Gas va a iniciar los procesos de ampliación de lo que denominamos la región sur nuestra. Pero evidentemente falta el último tramo de la milla, como quien diría, ¿no? Es decir, hasta que lleguemos, estamos hablando de transporte, no hemos llegado con los sistemas de distribución. Y acá hay muchas plantas que se van a reconvertir, pero que también depende de qué categorización se le dé. No todos los que estamos viendo son usuarios del unbundling, no todos los que estamos viendo ingresan en categoría P1, P2 o P3, sino para los que están escuchando, quedan pendientes los general G y los grandes usuarios. Y esto, a consideración de lo que están haciendo, son un elemento efectivo, necesario y de anticipación a los años venideros de poder contar con este tipo de infraestructura y de condición operativa. Esto parte desde lo económico y de cómo las distribuidoras y subdistribuidoras van implementando las contrataciones que se pueden llegar a hacer. Porque a veces se llega a zonas en donde la fábrica representa más que la demanda del pueblo. Y esto significa allí toda una estrategia a poder mantener y a trabajar en conjunto. Entonces estos productos realmente, sinceramente lo digo, me parece que son una solución estratégica mirando el futuro. Es un aporte nada más que quiero hacer en el mensaje que han dado que a pesar de conocerlo lo escuché absolutamente todo y me pareció realmente claro y conciso. Y un elemento más. Observemos que se están dando más allá de las ampliaciones de las capacidades de transporte y de desempeño que hay hoy con estas posibilidades del área de TGS, del área de TGN, del Perito Moreno y demás, pero recordemos que la demanda triplicó la oferta. Con lo cual el panorama no está muy simple como que hacemos la ampliación y se terminó el problema. Yo creo que todavía va a haber mucha demanda insatisfecha. Nada más, era para colaborar con ustedes de un ámbito que sí conozco, pero que me parece oportuno poder dar una visión acerca de lo que está sucediendo en un territorio que es altamente productivo, como la cuenca lechera de Santa Fe. Gracias. Excelente, Gracias a gracias. vos, Alberto. ¿Quién levantó la mano? Pedro, no puede ser, si tenés el micrófono abierto. Ahí No, veo yo la no, manito. yo si la levanté la bajo, no, no. Por eso. Entonces, ¿por qué aparece justo donde estás vos? O sea, es una mano Sí. misteriosa esa. La mano Bueno, negra no, porque es de color blanco. Así que bueno, ahí Lower ahí Hand, no vamos, sé. perfecto. ¿Alguien quiere hacer algún aporte? Yo les comento lo siguiente. Normalmente desde el departamento hacemos las actas del departamento, que es algo escrito que se distribuye a todos los participantes. En este caso, como ha sido grabado, lo que vamos a hacer es subir el mensaje. Yo creo que de los que están acá, muchos van a tratar de volverlo a ver, a pesar de que fue muy claro,
todos entendimos lo mismo, pero siempre quedan detalles, como por ejemplo el tema de los quemadores, el tema de los costos, en fin, siempre hay que hacer algún numerito y eso lo van a tener apoyado por el video que cada uno lo va a poder bajar porque va a estar en la página web de nuestra institución. No sé, Segla, qué es lo que va a hacer con esto, pero de alguna manera lo tienen disponible también si lo quieren distribuir. Sí, Alberto, yo te voy a compartir la presentación que hicimos de Segla, Perfecto. también la de Sebastián te la voy a compartir. Y después cualquier aclaración adicional que tengan, que necesiten, estamos a disposición para las consultas que sean y eventualmente si necesitan ampliar algo, encantado de poder hablarlo. Nosotros a futuro lo que estamos viendo es una alta disponibilidad de producto en Argentina y eso va a impactar, estimamos, en costos del GLP cada vez más competitivos, incluso más competitivos obviamente que el GNL, con lo cual ahí vamos digamos, vemos que esta dinámica de los combustibles es muy fluida, pero por lo que les decía, de tanto GLP asociado al gas natural, que es un subproducto para las productoras, porque no es el producto principal para ellos va a ser exportar el GNL, con lo cual el GLP va a quedar a precios más competitivos, así que vemos a futuro buenas oportunidades. Después, más adelante, si hay interés, estamos trabajando con la Secretaría de Energía en el GLP vehicular, que tiene muchísimas ventajas, y si es el área de ustedes, si te interesan, cuando ustedes lo consideren, podemos hacer una presentación también del GLP vehicular. Mira, Pedro, yo creo que hay algo muy interesante que fue el resumen del CERAWeek que había hecho Marcelo Martínez Mosquera. Ujú. Este fue el del año 2026 y él está planteando como que el mundo en particular hoy está en la necesidad de echar mano a todos los recursos. Acá no va el tema, no, somos renovables y el otro no sirve porque es contaminante o no sé cuánto, y la discusión bizantina que se armaba. La demanda de energía va a crecer de manera significativa, impulsada fundamentalmente por todos aquellos países que hoy no tienen acceso. Pensemos que hay más Correcto, de 1.000 millones de habitantes que no tienen acceso a una lamparita de 60 vatios. Y a eso agreguémosle, ¿no es cierto?, la introducción y el debut de la inteligencia artificial y toda la demanda de energía eléctrica en particular. Pero bueno, todo eso hay que ver cómo, ¿no es cierto?, se lo moviliza, cómo se la genera. Entonces, la respuesta es, señores, van a tener que echar mano a todo lo que ustedes tengan y dentro lo que cada país como recursos naturales tenga disponibles. Y aquí correcto, entramos nosotros. Argentina tiene la bendición de prácticamente disponer de todos los recursos energéticos que hay en su distinta, ¿no es cierto?, etapa. Y bueno, lo que tenemos que hacer justamente es ser inteligentes, aprovecharlos al máximo y hacer de ellos el uso más eficiente posible y a su vez que los costos vayan bajando, que es lo que vos estás diciendo, porque en realidad correcto, estamos en condiciones de tener una de las energías más competitivas del mundo. ¿Por qué? Por la correcto, abundancia, la diversidad y además la diversidad de zonas geográficas. Tenemos viento, tenemos agua, tenemos energía geotérmica, tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos todo. O sea, lo que nos correcto. falta es la inteligencia y la decisión de hacer uso de todo esto. Así que es interesante lo que comentás, contá con nosotros por el Bueno, tema de la Secretaría de Energía y el tema este del gas GLP para uso vehicular. Y bueno, yo te digo, si nadie más tiene algo que decir, hay un par de preguntas, Alberto, en el chat. adelante, vamos a eso, Si me vayamos a eso que es permitís, lo que hay importa. una que la respondo yo y la otra me imagino que es para Alberto Rosandi. Dale. De Marcelo Genovese pregunta cómo ven la distribución del combustible en el norte del país. No. Marcelo, Argentina, como yo expliqué en la presentación, el 60% lo produce en la zona de Bahía Blanca. Después hay una zona de producción de refinerías en Luján de Cuyo, bueno, hay una parte en Luján de Cuyo, Mendoza, pero también en Dock Sud y en la zona de Santa Fe, San Lorenzo. Pero este año se comenzó la reversión del gasoducto al norte, con lo cual Refinor, que no estaba recibiendo producto con gas natural rico para separar, ya está produciendo
si mal no recuerdo, son unas 30.000 toneladas al año, que todavía no es mucho, pero es bastante. Es decir, que ya empieza a haber GLP en Refinor, en el norte, y por supuesto todas las empresas fraccionadoras de GLP en Argentina, Italgas, Hipergas y las demás que hay, tienen bases de operación en todo el norte argentino, con lo cual la distribución abarca todo el país, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego. Es decir, todo el país tiene GLP, un dato que no es menor. Nunca ha faltado GLP en la Argentina, ni en la peor época de la pandemia hemos tenido faltante en ningún lugar del país, con lo cual la distribución y el aprovisionamiento está garantizado y además la Secretaría de Energía se encarga, y esto es algo que me consta porque lo he tenido que dialogar en distintos momentos con distintos gobiernos, se encarga de que si hay falta, ni siquiera faltante, un atisbo de faltante de GLP en Argentina, la Secretaría se encarga de suspender las exportaciones para que primero se abastezca el mercado local. Así que en ese sentido, la tranquilidad de que el producto está. La segunda pregunta la hace Víctor y dice, consulta con relación a la mención sobre la contratación de GNL. ¿Qué sucede con el volumen que no fue contratado? Asimismo, ¿qué precio estiman que podría tener para junio el costo de ese GNL ofrecido por los comercializadores? Así que no sé si Alberto, vos, Calciano o Rosandi, ¿quién contesta? Están hablando del GNL, o sea, justamente Ahora de sí, preguntan de GNL, sí. Claro, bueno, eso es un poco difícil, pero ¿por qué es difícil? Simplemente porque, bueno, después le voy a pasar la palabra a Rosandi, pero el hecho concreto es que la referencia está dada en lo que llaman el TTF, que finalmente sería parecido al Henry Hub que se aplica en Estados Unidos. El TTF se aplica en la Comunidad Europea y el hub es Rotterdam. Y esos valores fluctúan, o sea, varían todos los días. Entonces, fíjense en qué interesante. La licitación que se ha hecho el día de ayer como referencia, lo que da es el valor por encima de lo que serían $3,5 el millón de BTU. Y si ustedes ven las licitaciones, son valores muy bajitos, pero eso es lo que aplicaba sobre ese 3,5, al cual hay que sumarle el valor del TTF y bueno, y más el transporte, etcétera, la regasificación, etcétera, etcétera. Bueno, para ser concreto, eso al día de ayer aproximadamente daba alrededor de $21 el millón de BTU ayer. Ahora, si esto lo queremos extrapolar a lo largo del año, es muy complejo porque el nivel de incertidumbre con la cual se puede hacer esa aproximación es grande. Pero fíjense en que mientras dure toda esta situación de conflicto, obviamente el valor del GNL va a seguir siendo elevado, hasta tanto no se resuelva. Y si aún así se resuelve, parte importante de lo que era la producción de GNL en la región de conflicto, que era de Qatar, se la han hecho pomada. Y lo mismo pasó con el tema del lado iraní. O sea, que vamos a encontrarnos ahí con una situación de que aunque esto tendiese a normalizarse del punto de vista que disminuyen estas acciones, ¿no es cierto?, de enfrentamiento tan fuerte, recomponer los activos físicos que servían para la producción de esto que necesita el mundo, por lo menos por ahora y durante un tiempo largo, entiendo que va a ser así, no se va a resolver en el corto plazo. Por eso hay que tener en cuenta todas las alternativas que hay y ahí el tema suena a violín, el hecho de que en el NOA van a poder tener directamente, si entendí así, ¿no? Producción de GLP. El NOA No, es una GLP. que va a estar conflictiva por el Ujú. tema de que aunque resolvamos el tema de TGS como la Se nueva fue, Denis. ampliación, nos vamos a encontrar con la dificultad de llegar hasta esa región si no tenemos un nuevo gasoducto, del Ajá. cual todavía yo no tengo muchas noticias formalmente hablando. Así que bueno, discúlpenme. Alberto Dale. pregunta también, Víctor, ¿qué sucede con el volumen que no fue contratado? ¿Qué pasa con eso?
Se corta directamente. El volumen que no fue contratado, ¿con qué? De GNL, de GNL. Mirá, el tema es simple. El que no contrató GNL, dos posibilidades va a tener. O tiene una planta de GLP, como ustedes han comentado y perfectamente conoce Alberto. Esos tipos ya están, ya tienen el contrato, ¿no? Está todo perfectamente armado para cuando tengan la problemática reemplazan una cosa por otra. La otra alternativa que va a tener, ese señor que le dicen corte y no quiere o no puede cortar porque su proceso se lo impide, va a ser salir a comprarlo. Ahora, la pregunta del millón, no lo va a poder salir a comprar por licitación. Forget Ah, about. Lo va a tener que salir a comprar a alguna de las comercializadoras. Y recuerdan el número que les decía, cerca de 250 millones de metros cúbicos, y eso no lo compraron para guardárselo y para perderlo. Están ahí a la expectativa de cuando alguien tenga la necesidad, y yo calculo que el precio va a ser un poquito más arriba de los 21 Chao, que dólares estés de bien. fracción que se pagaron por el día de ayer, ¿eh? Eso es lo que va a ocurrir. La otra va a ser, bueno, cortar. Y la otra alternativa, y eso abre un gran signo de interrogación, seguir consumiendo y ah, tendrás que, ¿no es cierto?, acomodarte a las consecuencias, porque finalmente, supongamos que yo me piden el corte, hay gas, y yo sigo consumiendo. Bueno, voy a tener una penalización de parte de la distribuidora que va a ser significativa. Entonces, por eso les digo, acá se dan muchas cosas. La más lógica sería salir y comprar, si yo no tengo más alternativa, porque a ver, pedirles a ustedes una planta de GLP para junio, imposible, ¿no? De posible. cero no puedo. Eso lo puede hacer aquel que ya está preparado. Pero para la emergencia sí podrá salir, casi seguro, a comprar Chao. eso. Alberto Rosandi, yo le pasaría la palabra, que sabe mucho más que yo de cómo se maneja este sistema de las comercializadoras. Alberto, si estás por ahí, dale, te escuchamos. Sí, yo lo Entiendo veo, que no está. Alberto, pero estaba muteado. Ahí se Ahí desmuteó. está. Listo. Lo estaba escuchando. A ver, esto va a depender de una serie de factores, claramente como lo estás expresando, Alberto. En primera instancia va a depender de qué región está la planta, sobre qué percepción de operación va a tener el despacho local de esa distribuidora en consideración a esas expectativas de día de cortes. En la última reunión que vimos estaba dentro de lo que vos dijiste anteriormente, que está entre los 9 y 10 días. ¿Qué hace un comercializador? Yo no quiero dar nombre de comercializadores, pero a ver, un comercializador específico que opera en zona de Buenos Aires, ayer a la noche estaba hablando porque nos estaba ofreciendo para un cliente en particular intermediar como agente del mercado porque ellos tenían la consideración de poder atender a sus clientes con este grado de excedencia, es decir, de necesidad. Pero claro, cuando yo le pregunto, fue ayer a la noche, ¿no? Cuando yo le pregunto, bueno, ¿y qué valor tenés vos? Bueno, déjennos ver en el marco del mercado por nuestra intermediación, porque va a depender del volumen y va a depender de las consideraciones especiales de lo que quede como volumen restante. Es decir, traducido al lenguaje más simple, no hay un precio efectivo que quede registrado en los 21 dólares por millón de BTU o centavos más o centavos menos. Hay una realidad que va a emerger de la cantidad de días de corte y las restricciones efectivas que hagan de acuerdo a la región donde esté el usuario. Porque yo escuchaba el otro día a la gente de Camusi hablar de 9 días, 8 días de corte posible, entre 8 y 10, y se fue sumando cada actor perteneciente a distribuidora, diciendo que todos los mismos están viendo climatológicamente el mismo nivel de cortes posible. Y discúlpenme, no es así, porque depende de la carga de gente que tenés vos a nivel de consumo, de qué empresa están operando, de qué significa ese gran usuario.
No es lo mismo los 70 grandes usuarios que tiene Santa Fe que los 50 y pico que puede llegar a tener Córdoba. Entonces, estamos hablando de regiones diferentes, con valores diferentes y con actividades diferentes. ¿Cómo se hace para trabajar con un comer dentro de esto? Bueno, primero hay que verificar que el comercializador sea agente del MEXA. Ustedes saben que para ser agente del MEXA no es económicamente algo enorme, está alrededor de 45 millones de pesos poder inscribirse como agente y a partir de ahí hay que ver qué categorización toma, si la cerrada o la abierta, es decir, si adquiero y participo exclusivamente por mi compañía o actúo por cuenta y orden de terceros. Entonces, ese comer tiene que estar habilitado, tiene que tener cuenta por cuenta y orden de terceros para poder actuar y tiene que delimitar cuál es el porcentaje de su participación para poder estar brindando ese tipo de servicios. Y acá hay otro elemento adicional. Recordemos que las distribuidoras dijeron que sus agentes o sus comercializadores, entre comillas, asociados, serían también parte del ecosistema para poder colaborar dentro de esa actuación. Con lo cual, lo que a mí se me ocurrió preguntarle precisamente a este comercializador, sin dar el nombre de él, cuál era la posición de ellos sobre esto, y me dijo, bueno, no sabemos si vamos a poder competir, colaborar o trabajar en conjunto. Ninguna de los tres elementos hoy por hoy está todavía en disposición del mercado porque no se ha dado la actuación de otorgarle a un usuario industrial de determinada región el gas natural licuado en virtud de que no había ofertas específicas ya determinadas o requerimientos específicos ya determinados. Esa es la respuesta que les puedo dar. Es decir, una gran nebulosa siempre rondando en estos valores, pero con condiciones específicas muy difíciles. Porque recuerden ustedes que si por algún motivo los dichosos 8 o 10 días de corte no vienen, ese gas lo tengo que pagar igual. El take or pay lo voy a tener que confrontar. Y ahí estamos con un problema. No sé si pude ser claro, si se entendió. Pido disculpas por ahí. Perfecto, Alberto. Yo simplemente voy a reiterar algo que dije al principio y sobre la licitación del día de ayer. La industria, sobre 500 millones de metros cúbicos que se ofertaron, participó y se llevó solamente 22 millones de metros cúbicos. Es nada. O sea, yo no tengo acá cuáles son es decir, eso es imposible acceder por la forma en que opera el mercado electrónico. Recuerden que eso está dentro de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, pero lo concreto es que es muy poquito. O sea, fíjense en que comparado con las que participaron, que pónganle que sean 11 12 industrias, se llevan como sumatoria 22 millones y las comercializadoras se llevaron 250 millones de metros cúbicos. Es obvio que hay un gran cliente acá, ¿no? Y no voy acá paro, ¿eh? Pero el gran Sí, cliente sí, acá sí, va a ser Camesa. Entiendo que Alberto Rosandi comparte conmigo, porque Camesa totalmente. quedó fuera del sistema, porque cuando le tocó el turno a Camesa, que era el último, ¿qué pasó? No quedaba más gas. Chefé. Entonces Camesa quedó con cero. O sea, salvo que se abra otra licitación y específicamente un barco para Camesa, hoy si Camesa tiene que comprar gas y suministrárselo a alguno de los generadores, obviamente va a tener que salir a comprarlo. ¿Y dónde está ese gas? Y en manos de algún comercializador. Yo tampoco hago nombres porque no lo conozco, pero bueno, esta es la realidad. Así que, como ustedes ven, para la industria, que son todos los que estamos en esta reunión, la mano viene un poquito complicada y habrá que ver cómo se va a ir actuando. Desde la UIA yo lo que puedo decir es que seguimos gestionando con la Secretaría. Bueno, ya va a llegar al nivel de ministro de Economía. Pero bueno, veremos en qué termina. Lo concreto acá, volviendo a lo importante, es
Me pareció muy bueno todo lo que se ha expuesto, muy útil, muy didáctico, y desde el punto de vista nuestro queda esto grabado. Así que todos aquellos que quieran acceder para repetirlo y verlo en tranquilidad, lo van a poder hacer. Y además tendrán los contactos de Pedro y todo el equipo, podrán llamar y sacarse las dudas que puedan surgir. Yo no sé si hay Perfecto. algunas preguntas adicionales. Si no hay nada, le damos la palabra a Pedro. Así hace el cierre Bueno, del seminario, del seminario, bueno. de esta charla amistosa que hemos tenido realmente. Bueno, Casi no, familia. muchísimas gracias, Alberto. La verdad que un placer y bueno, ojalá que este invierno no sea un invierno crudo y que estamos a disposición tanto a nivel SEGLA como a nivel las distintas empresas que hemos participado acá en esta presentación para ayudarlos en lo que necesiten. Y, y cuando vos dispongas, me gustaría poder también presentarte lo que es GLP vehicular, que tiene muchísimas ventajas, que es algo que se viene, que estamos trabajando con la Secretaría en lograr 10 años de estabilización fiscal, de estabilidad fiscal, para no tener impuesto adicional sobre el combustible vehicular en el GLP. Y vamos a incluir otros combustibles gaseosos también, GNL y GNC, en esta estabilidad fiscal que estamos pidiéndole al gobierno. Creo que va a ser muy interesante para la industria, sobre todo la industria que necesite logística, que lo tengan en consideración. Tiene una cantidad de ventajas importantes con el GNC, así que cuando vos lo dispongas, hacemos otra presentación específicamente del GLP automotor. Perfecto, realmente todo esto ayuda y de ahí salen justamente las posibilidades de hacer algún tipo, ¿no es cierto?, de ejercicio práctico que termina siendo en un negocio y una solución para las dos partes, ¿no es cierto?, para el que provee como para el que lo utiliza. Así que Exacto. si no tenemos más nada, yo le doy las gracias a Pedro, a Enzo y todo el equipo de Segla que ha participado y por supuesto a Silvi, que es la que nos ha asistido en esta reunión del día de hoy y ayudó a preparar todo el evento. Así que como nosotros estamos en plena, digamos, actividad, yo no digo hasta mañana. Mañana tenemos el evento donde va a estar la secretaria, les comento, de Energía, acompañado por el subsecretario Federico Beller, en el auditorio de Techín. Así que va a ser interesante escuchar a la secretaria y a 180 industriales que vamos a estar en la tribuna. Creo que va a ser interesante. Por supuesto, pidieron que no haya periodistas. Buah, obviamente le vamos a dar el gusto. Así que, estimadísimos, Gracias, muchísimas gracias por todo lo que han hecho y nos vemos en la próxima. Gracias. Y gracias a los que participaron. muchas Gracias. gracias. Gracias Buenas a tardes a todos. todos. Adiós. Buenas tardes. Hasta luego.